Cierra los ojos por un momento e imagina a un joven parado al costado de un camino polvoriento, con nada más que un bulto en su espalda y el peso de un corazón roto. Mira hacia atrás, al pueblo donde creció, ahora un recuerdo lejano, mientras las voces de sus hermanos resuenan en su mente. No eres uno de nosotros. ¡Fuera de aquí! Este joven es Jefté, un hombre marcado por el rechazo, expulsado de su casa, de su familia, de su tierra. No tiene nombre, ni herencia, ni un lugar al que llamar hogar. Lo único que conlleva es el dolor de no ser deseado, de ser visto como una desgracia. Pero ahora imaginemos un giro que desafía toda lógica. Este mismo hombre, rechazado y olvidado, es llamado de regreso, no como un extraño, sino como un líder, un salvador elegido por Dios para liberar a su pueblo de un enemigo cruel. Y sin embargo, su historia no es solo una de triunfo. Es también un viaje de fe intensa, de un voto que cambió su vida para siempre y de una pérdida tan profunda que resuena a través de los siglos. Esta no es una historia común, es la historia de Jefté, registrada en Jueces 11, una narración bíblica que nos confronta con el poder de Dios para transformar lo improbable, con las complejidades de la fe y con la esperanza que brilla incluso en las tragedias más oscuras. Y sorprendentemente, esta historia tiene todo que ver contigo hoy. Ella nos pregunta, ¿qué puede hacer Dios con una vida rechazada? ¿Y cómo puede guiarnos a través de las decisiones más difíciles? Sumerjámonos juntos en este viaje y descubramos las respuestas. Para entender la historia de Jefté, necesitamos remontarnos a un periodo turbulento en la historia de Israel, unos 1100 años antes de Cristo, conocido como la Era de los Jueces. Después de la muerte de Josué, quien guió a Israel en la conquista de la tierra prometida, el pueblo entró en un ciclo caótico. Sin un rey ni un gobierno centralizado, las 12 tribus de Israel vivían bajo un pacto espiritual con Dios, pero a menudo rompían ese pacto. Se volvieron hacia los ídolos, adoptaron costumbres paganas y olvidaron las leyes de Moisés. Como resultado, Dios permitió que las naciones vecinas los oprimieran, obligándolos a clamar por ayuda. Entonces Dios levantaría un juez, un líder carismático, a menudo improbable, para liberarlos y restaurar su fidelidad. En el tiempo de Jefté, el pueblo de Israel en la región de Galaad, al este del río Jordán, enfrentaba una crisis desesperada. Los amonitas, un pueblo guerrero descendiente de Lot, se habían fortalecido y exigían el control de la tierra de Galaad. Sitiaron ciudades, exigieron fuertes tributos y amenazaron con destruir todo lo que los israelitas habían construido. La opresión había durado años y el pueblo estaba exhausto y vivía con miedo constante. Los líderes de Galaad, conocidos como ancianos, se reunieron en concilio, pero no pudieron encontrar un guerrero capaz de enfrentarse a los amonitas. La situación parecía desesperada y la desesperación se apoderó de los corazones. Fue en este escenario de crisis que Jefté entró en escena, pero no como un héroe esperado. No era un príncipe, ni un sacerdote, ni un general de renombre. Jefté era un paria, un hombre cuya mera existencia era considerada una afrenta. Jefté, hijo de Galaad, un líder respetado, nació de una prostituta, una mujer sin estatus en la sociedad patriarcal de Israel. Su madre, probablemente extranjera, no fue reconocida como esposa legítima, lo que convirtió a Jefté en un hijo ilegítimo a los ojos de su familia y de su comunidad. Sus medio hermanos, hijos de la esposa oficial de Galaad, crecieron con privilegios, mientras que Jefté enfrentó miradas de desprecio y susurros de juicio. Él no era solo un extraño en su propia casa, fue un recordatorio constante de una unión que muchos preferirían olvidar. Y como si fuera poco, sus hermanos decidieron desterrarlo,
negándole cualquier derecho a la herencia familiar. Jefté fue expulsado de Galaad y obligado a huir a una tierra lejana llamada Tob, donde vivió como líder de un grupo de hombres marginados, parias, aventureros, personas que como él no tenían lugar en la sociedad. Para el mundo, Jefté era un proscrito, un hombre sin futuro. Pero Dios, que siempre ve más allá de las apariencias, que transforma al despreciado en instrumento de gloria, ya estaba escribiendo para él una historia diferente. La historia de Jefté, registrada en Jueces 11, comienza con una escena de profunda injusticia que define su vida. Imagínense a un joven Jefté, quizás todavía adolescente, de pie en el centro de la aldea de Galaad. Se encuentra frente a sus medio hermanos, hombres mayores y seguros de sí mismos, respaldados por la aprobación de la comunidad. Lo miran con desdén, con voces cargadas de autoridad. No tienes nada que ver con nosotros, no heredarás nada de nuestro padre, fuera de aquí. Estas palabras cortan como cuchillos. Jefté no solo es desheredado, es deshumanizado, tratado como un intruso en su propia casa. Quizás intentó discutir, pedir justicia, pero sus hermanos son implacables. Con el apoyo de los ancianos locales que valoran la tradición por encima de la compasión, Jefté es expulsado. Toma lo poco que tiene, quizás una capa, algo de comida, y abandona Galaad caminando por senderos polvorientos, con el peso del rechazo aplastando su corazón. Él no mira atrás, pero el dolor de esas palabras permanecerá con él durante años mientras Jefté se establece en Tob, una región árida y aislada, lejos de las prósperas aldeas de Galaad. Allí conoce a otros hombres rechazados, tal vez desertores, huérfanos o personas endeudadas que han huido de la justicia. Estos hombres, descritos en la Biblia como hombres ociosos, reconocen en Jefté un líder natural. Es valiente, astuto, alguien que entiende el dolor de ser descartado. Bajo su liderazgo, el grupo sobrevive, quizás atacando o protegiendo caravanas a cambio de dinero. Para el pueblo de Galaad, Jefté es simplemente un proscrito, una figura oscura al margen de la sociedad. Pero en Tob encuentra un propósito, aunque imperfecto, y construye una nueva identidad entre aquellos que el mundo ha olvidado. Pasan los años y la situación en Galaad se deteriora. Los amonitas, liderados por un rey ambicioso, intensifican sus ataques. Saquean aldeas, queman cultivos y exigen tributos imposibles. El pueblo de Galaad vive bajo constante amenaza y los ancianos se reúnen en consejos urgentes. ¿Quién podrá guiarnos contra los amonitas?, ellos preguntan. Sesén consideran sus mejores guerreros, pero ninguno parece capaz de enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Entonces alguien, quizás un hombre mayor con buena memoria, menciona un nombre inesperado: Jefté. ¿No es ese el que expulsamos?, los demás preguntan. Sí, pero oímos que lidera a los hombres en Tob. Es valiente y experimentado. Quizás sea nuestra única esperanza. Reacios, pero sin alternativa, los ancianos envían mensajeros a Tob con una petición que desafía toda lógica. Jefté, regresa. Queremos que seas nuestro comandante y nos salves de los amonitas. Imagínese el impacto de este momento en el corazón de Jefté. Está en Tob, quizás reunido con sus hombres alrededor de una fogata, cuando llegan los mensajeros. Traen un mensaje que es a la vez una ofrenda y una humillación. Los mismos que lo expulsaron ahora lo necesitan. Jefté no responde con entusiasmo ciego. Su respuesta está llena de dolor y sabiduría. ¿No me odiaste y me expulsaste de la casa de mi padre? ¿Por qué me buscas ahora cuando estás en apuros? Él no es ingenuo. Sabe que la invitación está motivada por la desesperación, no por el arrepentimiento.
pero los ancianos insisten y prometen convertirlo en líder de Galaad si acepta. Jefté negocia con firmeza. Si regreso y Dios me da la victoria, seré el líder de todos ustedes. ¿Están de acuerdo? Los ancianos, sin elección, aceptan. Jefté sella el acuerdo con un juramento solemne ante Dios en Mizpa, la ciudad donde establecerá su base. El paria ahora es reconocido como líder, pero el viaje apenas comienza. Antes de entrar en la batalla, Jefté demuestra una faceta sorprendente. Es más que un guerrero, es un estratega y un hombre de fe. Envía mensajeros al rey de los amonitas, cuestionando sus pretensiones sobre la tierra de Galaad. En un intercambio diplomático detallado, Jefté relata la historia de cómo Israel conquistó la región siglos antes, argumentando que Dios les dio la tierra como herencia. Apela a la razón. ¿Por qué nos atacan ahora después de tanto tiempo? Pero el rey amonita, orgulloso e inflexible, rechaza los argumentos. La guerra es inevitable. Es en este punto que la Biblia registra un acontecimiento crucial. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Fortalecido por Dios, reúne un ejército de hombres de Galaad, muchos de los cuales probablemente lo veían con sospecha, recordando sus orígenes humillantes. Jefté marcha por las regiones de Galaad y Manasés, organizando sus fuerzas con precisión. Pero antes de enfrentarse a los amonitas, hace un voto solemne a Dios, un acto que revela la profundidad de su fe, pero también su intensidad casi desesperada. Si el Señor me da la victoria sobre los amonitas, entonces el primero que salga de la puerta de mi casa a mi encuentro cuando regrese en paz será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Este voto, común en el contexto cultural de la época, refleja la seriedad con la que Jefté toma su misión. Él no solo quiere ganar, quiere honrar a Dios con todo lo que tiene, incluso si eso significa un sacrificio extremo. La batalla contra los amonitas es feroz. Los ejércitos se encuentran en campo abierto. El choque de espadas y escudos y los gritos de guerra resuenan en las colinas de Galaad. Jefté lidera con valentía y estrategia, guiado por el Espíritu de Dios. Ataca las ciudades amonitas desde Aroer hasta Minit, destruyendo sus fortalezas y quebrantando su dominio. La victoria es completa. Los amonitas son derrotados y Galaad es liberada. La gente festeja en las calles y aclama a Jefté como un héroe. El hombre que fue expulsado es ahora el salvador de su tierra, un testimonio vivo del poder de Dios para transformar al rechazado en redentor. Pero la historia toma un giro trágico. Jefté regresa a Mizpa, su hogar, con un corazón lleno de gratitud. Espera un momento de paz, de fiesta con su familia. De repente, la puerta de su casa se abre y su única hija, una joven llena de vida, sale corriendo a su encuentro. Ella toca panderetas, baila con alegría, liderando a un grupo de mujeres que celebran la victoria de su padre. El sonido de la música llena el aire, pero para Jefté el mundo parece detenerse. Recuerda el voto que hizo a Dios. En un instante, la alegría se convierte en desesperación. Se rasga la ropa en un gesto de profundo duelo y grita: «Hija mía, me has traído una gran desgracia. Hice una promesa al Señor y no puedo retractarme». La hija de Jefté, cuyo nombre no registra la Biblia, responde con una madurez que desafía su juventud. Ella no se rebela, ella no cuestiona, ella no huye. Con sorprendente calma dice: «Padre mío, si le has hecho un voto al Señor, cúmplelo, pues Dios te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos. Pero solo te pido una cosa: déjame ir a las montañas 2 meses a llorar con mis amigos, porque nunca me casaré». Su petición refleja la gravedad de la situación. En la cultura israelí, no casarse ni tener hijos era una pérdida profunda, casi una muerte social. Jefté
con el corazón quebrantado, concede la petición. Su hija parte hacia las montañas, acompañada de otras jóvenes, donde pasa 2 meses de luto por su virginidad, el fin de sus sueños de familia y de continuidad. Después de 2 meses, ella regresa, y la Biblia informa que Jefté hizo con ella conforme al voto que había hecho. El texto de Jueces 11:39 dice, y ella no conocía varón. Este versículo ha generado siglos de debate entre los eruditos. Algunos creen que Jefté ofreció a su hija como sacrificio humano, quemándola como holocausto, una práctica rara en Israel, pero no imposible, en un contexto cultural donde los votos a las deidades se tomaban en serio. Otros sostienen que la dedicó a Dios como virgen consagrada, viviendo en reclusión o servicio religioso, similar a las mujeres que servían en el tabernáculo. Esta interpretación se basa en que los sacrificios humanos estaban prohibidos por la ley de Moisés, Levítico 18:21, y en el énfasis dado a la virginidad de la hija, sugiriendo que ella vivió, pero sin formar una familia. De cualquier manera, la pérdida fue devastadora. Para Jefté, significó el fin de su linaje, ya que no tenía otros hijos. Para la hija, significó renunciar a una vida plena según los estándares de su época. La Biblia registra que la historia de la hija de Jefté se convirtió en una tradición en Israel. Las jóvenes de Israel salían cada año durante 4 días para llorar a la hija de Jefté Galaadita. Este ritual sugiere que su historia conmovió profundamente a la gente, que la veía no solo como una víctima, sino como una figura de coraje y sumisión a los propósitos de Dios, incluso en medio de la tragedia. La historia de Jefté, por tanto, no es solo una historia de victoria, sino de complejidad. Fue un hombre de fe, utilizado por Dios para liberar a su pueblo, pero también un hombre que enfrentó las consecuencias de un voto impulsivo, quizás hecho sin considerar todas las posibilidades. Su historia nos desafía a reflexionar sobre el peso de nuestras palabras, la profundidad de nuestra confianza en Dios y la esperanza que persiste incluso en las pérdidas más dolorosas. La historia de Jefté es un espejo de nuestro propio camino, una invitación a mirar más allá de nuestras cicatrices y creer en el poder transformador de Dios. ¿Cuántos de nosotros no llevamos el peso del rechazo? Tal vez creciste escuchando que no eras suficiente, que no eras lo suficientemente inteligente, que no tenías el talento suficiente, que no eras digno de amor. Quizás te hayas enfrentado a puertas cerradas, oportunidades negadas o palabras crueles que aún resuenan en tu mente como las que escuchó Jefté. No perteneces aquí. Tal vez cargas con la vergüenza de un pasado que parece definirte, un error, una elección equivocada, unos antecedentes que otros juzgan. Pero el mensaje de Jueces 11 es claro y poderoso. Dios no ve como ve el mundo. Él no elige en función del estatus, la apariencia o la aprobación humana. Él elige a los rechazados, a los improbables, y los transforma en instrumentos de su gloria. Tu historia, por dolorosa que sea, no es el final, es el comienzo de lo que Dios puede hacer. Piense en las áreas de su vida que parecen marcadas por la exclusión o el fracaso. Podría ser una relación que se vino abajo, dejando heridas que todavía duelen. Podría ser una carrera que nunca despegó, a pesar de años de esfuerzo. Podría ser el sentimiento de no pertenecer, de estar siempre al margen, como Jefté en 1912. ¿Qué pasaría si Dios te estuviera llamando, como llamó a Jefté, a regresar y liderar? Él no busca la perfección, Él busca corazones dispuestos a confiar y obedecer. Jefté no permitió que la amargura de su pasado le impidiera responder al llamado de Dios. Podría haber dicho: me rechazaste, resuelve tus propios problemas. Pero él eligió perdonar, arriesgarse y confiar. ¿Y tú?
¿Estás dispuesto a dejar ir tus heridas, perdonar a quienes te han lastimado y abrazar el propósito que Dios tiene para ti? La victoria de Jefté nos enseña una lección crucial sobre el poder del Espíritu de Dios. No fue su experiencia militar, ni su fuerza física, ni su carisma lo que derrotó a los amonitas. Fue el Espíritu del Señor el que le dio poder. En tus propias batallas, ya sea contra el desánimo, la duda, la ansiedad o desafíos prácticos como problemas financieros o familiares, también puedes invocar al Espíritu Santo. Oremos con valentía. Dios, lléname de tu poder. Permíteme afrontar lo que me espera. El mismo Espíritu que transformó a un paria en un libertador está disponible para ti hoy, listo para guiarte a través de las tormentas de la vida. Pero la historia de Jefté también nos confronta con una lección más difícil: el peso de nuestras palabras y decisiones. El voto de Jefté, hecho en un momento de fervor, trajo una pérdida irreparable. No esperaba que su hija fuera la primera en salir de su casa, pero las palabras ya estaban dichas. Aunque su fe era genuina, su decisión nos recuerda que debemos buscar la guía de Dios antes de hacer promesas o tomar decisiones impulsivas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas que trajeron consecuencias dolorosas? Quizás dijiste algo en un momento de enojo que hirió profundamente a alguien. Tal vez tomaste una decisión sin oración, como aceptar un trabajo o terminar una relación, y ahora estás lidiando con el arrepentimiento. La buena noticia es que Dios no abandona a sus siervos, incluso cuando cometemos errores. Continuó utilizando a Jefté, guiándolo como líder de Galaad durante años. Y Él puede redimir tus decisiones, transformando incluso tus errores en oportunidades de crecimiento y testimonio. La respuesta de la hija de Jefté es otro poderoso punto de reflexión. Su aceptación valiente y sumisa del voto de su padre nos desafía a confiar en Dios incluso en medio de la pérdida. Ella no se rebeló, no culpó a su padre, no intentó huir. En cambio, afrontó su realidad con dignidad y solo pidió tiempo para llorar junto a sus amigos. Tal vez usted esté enfrentando una situación que parece injusta o incomprensible. Una enfermedad, una pérdida financiera, la muerte de un sueño. La historia de la hija de Jefté nos recuerda que Dios ve nuestro sacrificio. Él honra nuestra confianza, incluso cuando el mundo no entiende. Y al igual que las jóvenes de Israel que lloraban cada año, su comunidad puede ser tocada por su fe, transformando su dolor en un testimonio de esperanza. La tragedia del voto de Jefté también nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe. Jefté era un hombre de Dios, mencionado en Hebreos 11 como un héroe de la fe, pero no era perfecto. Su historia nos muestra que la verdadera fe no está libre de errores ni de dolor. A veces obedecemos a Dios con las mejores intenciones, pero enfrentamos consecuencias inesperadas. Otras veces confiamos en Dios, pero la respuesta no llega como esperamos. Esto no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, es en los momentos más difíciles que Él se revela de maneras más profundas. Tal vez estés en un lugar donde la fe parece frágil, donde las promesas de Dios parecen distantes. La historia de Jefté nos anima a perseverar, a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos el panorama completo. ¿Qué pasaría si comenzaras a declarar las promesas de Dios sobre las áreas rechazadas de tu vida? Proclama que Él puede restaurar lo perdido, convertir la debilidad en fortaleza y usarte para impactar a otros. Al igual que Jefté, usted puede ser llamado nuevamente, fortalecido y guiado hacia victorias que parecen imposibles. Y al igual que su hija, puedes encontrar paz al confiar en los propósitos de Dios, incluso en tus momentos más oscuros.
Piense en ejemplos bíblicos que refuerzan esta verdad. David, rechazado por su familia, se convirtió en rey de Israel. José, vendido como esclavo, se convirtió en gobernador de Egipto. Rahab, una prostituta, llegó a formar parte del linaje de Jesús. Dios tiene una historia de convertir a los marginados en redentores, y Él quiere hacer lo mismo contigo. Para que esto sea práctico, prueba un ejercicio sencillo. Toma un cuaderno y escribe 3 áreas de tu vida en las que te sientes rechazado o atrapado. Podría ser una relación rota, un sueño abandonado, una lucha financiera. Junto a cada área, escribe una promesa de Dios, como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Luego, ora diariamente, declarando estas promesas sobre tu situación. Al igual que Jefté, quien confió en el Espíritu de Dios, usted puede ver cómo lo imposible sucede paso a paso. La historia de Jefté es un testimonio vibrante del poder de Dios para transformar vidas improbables. Tomó a un hombre rechazado, marcado por la vergüenza de su origen, y lo transformó en un liberador. Él fortaleció a Jefté con su espíritu, guiándolo para derrotar a los amonitas y restaurar la libertad en Galaad. Pero la historia también nos confronta con la complejidad de la fe. El voto de Jefté y la pérdida de su hija nos desafían a buscar sabiamente la voluntad de Dios, a sopesar cuidadosamente nuestras palabras y a confiar en Él incluso cuando enfrentamos consecuencias dolorosas. El coraje de la hija de Jefté, que afrontó su pérdida con dignidad, nos inspira a entregar nuestro dolor a Dios, sabiendo que Él lo transforma en propósito. Aún así, el mensaje central brilla con esperanza. Dios no nos abandona. Él llama a los rechazados, restaura a los quebrantados y cumple sus propósitos a través de vidas imperfectas, como está escrito en 1 Samuel 16:7. El Señor no ve lo que ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Si alguna vez te has sentido descartado, inadecuado o atrapado en tus propias deficiencias, debes saber que Dios ve tu corazón. Él te llama a un propósito mayor, tal como llamó a Jefté. Él te fortalece con su espíritu, tal como fortaleció a Jefté. E incluso en tiempos de pérdida o error, Él continúa trabajando para traer redención, tal como lo hizo en las vidas de Jefté y su hija. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Comienza orando con valentía. Dios, transforma mi rechazo en redención. Úsame como usaste a Jefté y guíame con tu sabiduría para evitar decisiones impulsivas. Confía en que el Espíritu Santo está listo para insuflar nueva vida a tus circunstancias, restaurando lo que parece perdido. Intenta proclamar las promesas de Dios para tu vida, como en Romanos 8:28, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Y sobre todo, recuerda, tu historia no termina en dolor, exclusión o error. Con Dios, ella puede convertirse en un testimonio vivo de su poder, amor y fidelidad. Quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Que la palabra de Dios, revelada en la historia de Jefté, traiga esperanza, sanación y renovación a tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirla con alguien que necesite recordar que Dios usa a los rechazados para grandes cosas. Quizás conozcas a alguien que esté luchando con el rechazo o enfrentando una pérdida dolorosa. Envíale este video y ora para que Dios le hable a su corazón. Que Dios te bendiga abundantemente, te levante como levantó a Jefté y te guíe en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video.